Padre, una vez más, Señor amado, presentamos a nuestro país delante de ti, Señor. Colombia te pertenece, Padre, Colombia es tuya. Señor, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amado Espíritu Santo, rogamos que nos dirija en este tiempo en el santo nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dirígenos, Señor, y háblanos por tu palabra en Cristo Jesús. Señor, en este día, esta transición que está pasando Colombia, la presentamos delante de ti y te rogamos que te glorifiques de una manera especial en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Amén y amén. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, pueden estar en sus lugares. Damos gracias a Dios en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muy bien, nos ayuden allí con la entrada, los hermanos del servicio, la cortina. Gracias a Dios. Bueno, damos gracias a Dios por este día. Este es un día importante para Colombia. Hoy se elige el próximo presidente que gobernará a Colombia. Y eso es muy importante, es una decisión muy, pero muy importante. Pero quiero hacer énfasis en algo más importante. Y es que hay un cuerpo, hay un movimiento, ¿cómo explicaríamos? El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, que es más importante aún de quien esté allí en la Casa de Nariño, que es más importante quienes estén allí en el Senado de la República. Ese cuerpo se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero que pensemos acerca de la importancia que reviste la iglesia de Dios en un país. La importancia que tiene la iglesia de Dios para las personas individualmente, para las familias, para el país, para la sociedad. Entonces, que nosotros entendamos que la influencia de la iglesia de Dios es mucho más poderosa que lo que puede estar pasando a nivel de gobierno, a nivel de quien esté allí dirigiendo el país, sin restarle importancia a ese tan importante cargo, ¿cierto? Pero hay un cuerpo que es más influyente que aún la persona que esté sentada allí en el Palacio de Nariño, y es la iglesia de Dios. Dice la palabra de Dios respecto a la iglesia en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces nos dice que la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, no estamos hablando de exclusivamente esta iglesia. Esta es una pequeña expresión de la iglesia. La iglesia del Señor se compone de todos aquellos que creen en Él, de todos aquellos que lo siguen a Él, de todos aquellos que lo sirven, sin un rótulo denominacional, sin nombre, cierto que sí, que dice iglesia tal, sino todos aquellos que siguen a Cristo. Nosotros somos parte de esa iglesia. Y esa iglesia, dice la palabra de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Es decir, es la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, recuerde, sin decir de denominaciones o grupos, sino la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es la que defiende la verdad, la que lucha por la verdad, la que vive en la verdad, y por eso dice que ella es columna y defensa de la verdad. Y sabemos que la verdad no tiene un rótulo denominacional, ¿cierto? Sino que la verdad está consignada en la palabra de Dios. ¿Quiere usted conocer la verdad respecto a usted como persona, respecto a la familia, respecto a lo que Dios tiene para nuestro país? Lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, cuando nosotros ignoramos las Sagradas Escrituras, estamos ignorando la verdad que transforma, la verdad que cambia las realidades, que cambia las situaciones para bien. Es decir, que el verdadero cambio está en que nosotros nos miremos en el espejo de la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? La Biblia dice que en Cristo tenemos una nueva vida y que vivamos de acuerdo a esa nueva vida.
La Biblia es como un espejo que nos muestra nuestra realidad, nos muestra nuestros errores, pero nos muestra también cómo salir de ellos. La Biblia no solo nos dice nuestro fracaso, sino nos muestra cómo salir de ese fracaso. Por eso el Señor dijo que cualquiera que oye sus palabras y las hace sería comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso la iglesia es la encargada de vivir la verdad, de conocer la verdad, vivir la verdad y propagar la verdad. ¿Cierto que sí? Por eso es tan importante la iglesia del Señor, porque la iglesia de Dios está comprometida con la verdad de la palabra de Dios. Por eso su fe y mi fe tiene que ser una fe bibliocéntrica, porque la Biblia nos dice la verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la voluntad de Dios. Entonces la iglesia del Señor es importante porque es la columna y la defensora de la verdad, es la que enseña la verdad. ¿Cierto que sí? Es muy importante esa iglesia del Señor. Pero por otro lado, la iglesia es importante porque la iglesia es el medio por el cual el Señor busca al perdido. Dice el libro de Lucas capítulo 19, cierto que sí, en el versículo 10, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino a salvar, a rescatar, a buscar lo que se había perdido. Cuando se habla de lo perdido está refiriéndose a las personas, principalmente a las personas, a las familias, cierto que sí, que se habían apartado tras la maldad, tras la mentira, tras el odio, tras el vicio, tras toda la maldad, pero el Señor Jesucristo murió en la cruz para libertarnos de toda maldad. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos liberta de todo pecado a través de la obra de la cruz. Nos rescata del poder del pecado. El pecado nos tenía atados, ¿cierto que sí? La Biblia dice que el que practica el pecado es un esclavo del pecado. El pecado nos tenía atados, pero Cristo nos libertó. Y a través de la cruz, de la obra de la cruz, somos libres del poder del pecado. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nos hace libres y Él nos rescató. Estábamos bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado, pero vino el Señor Jesucristo y nos rescató, ¿cierto? Nos salvó, nos rescató y nos libró del poder del enemigo y nos libró de la condenación eterna. Pero ahora el Señor, a través de su pueblo, nos dio la misión de proclamar esa salvación. ¿Quiénes son los que proclaman la salvación en Cristo? La iglesia del Señor. El Señor dijo, vayan y prediquen a todo el mundo el evangelio. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿quiénes son los que tienen esa misión? O sea, ¿quiénes son los que viven para eso? Los cristianos. ¿Sí me hago entender? Pero no solo los predicadores de púlpito, ¿cierto? O de un altar, sino todos, porque la palabra de Dios dice que a todos los cristianos Dios nos hizo reyes y sacerdotes, a todos nosotros Dios nos hizo ministros, es decir, todos somos evangelistas, todos somos predicadores. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es esto. La iglesia cristiana es importante porque como cuerpo es la que anuncia que en Cristo hay salvación. Y cuando se predica el evangelio, que es eso, que Cristo murió en la cruz para rescatarnos del poder del pecado, del poder de Satanás y librarnos de una condenación eterna, cuando lo hacemos estamos cumpliendo la razón por la cual estamos aquí. Por eso tenemos que entender lo importante que es la iglesia del Señor, porque ¿quién es la que le anunciará a una nación la salvación? Es la iglesia de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? La iglesia es autoridad dada por Dios, como cuando el Señor dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra iglesia era una palabra, cuando el Señor Jesucristo la dijo, esa palabra ya existía. Existía en el contexto de gobierno. Es decir, las ciudades griegas que las llamaban polis, o sea, ciudad, tenía una asamblea de gobierno. Y esa asamblea de gobierno en el griego era la eclesia y en el español la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo habló
de su iglesia, habló de una asamblea de gobierno. Precisamente la eclesia era una asamblea que gobernaba una ciudad. Esa asamblea determinaba qué leyes eran las que regirían a esa ciudad, ¿cierto? Era la que aprobaba las leyes. Era esa eclesia o esa asamblea de gobierno, era la que permitía qué entraba en la ciudad y qué no entraba en la ciudad, ¿cierto? Ejercían una autoridad poderosa. Esa eclesia era la que decidía si esa ciudad iba a ir a la guerra o no iba a ir a la guerra. Eso lo decidía la eclesia, la iglesia, es decir, una asamblea de gobierno. Pero también la eclesia o la iglesia o la asamblea de gobierno decidía qué generales irían a la guerra y los designaba. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo habló de iglesia, o sea, de eclesia en griego, significaba una asamblea de mucha autoridad. Cuando el Señor Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi asamblea de gobierno, estaba hablando que Satanás no podría subyugar y dominar a su iglesia. Lo que está diciendo es que la iglesia del Señor va avanzando y Satanás va retrocediendo. El contexto significa eso. Y que la iglesia sigue avanzando y Satanás sigue retrocediendo. Y que llega un momento en que Satanás se encierra en la ciudad y cierra las puertas, ¿cierto? Porque las puertas representaban también la protección de una ciudad. Entraba por ahí la gente, pero luego que entraban cerraban las puertas y como que se escondían y decían, aquí no podrá entrar, ¿cierto? Pero lo que la Biblia dice es que el enemigo tiene que ir retrocediendo hasta que él se encierra y cierra las puertas con las almas de los jóvenes, con las almas de los niños, con las almas de los ancianos, con las familias, con las sociedades. Y Satanás dice, aquí los tengo aprisionados, aquí los tengo dominados, pero la iglesia llega ante las puertas del Hades. No sé si me hago entender. Y la iglesia rompe esas puertas y saca a los cautivos a libertad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Eso es lo que el Señor cree y ha decretado para su iglesia. Que sea un cuerpo de autoridad, que le arranca las personas, las familias, las sociedades, se las quita de las garras de Satanás. Una iglesia que aunque el diablo se encierre, la iglesia rompe esas puertas y rescata a los oprimidos, porque el Señor le ha dado potestad a la iglesia de pisotear serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Entonces el Señor ha establecido su iglesia como una asamblea de gobierno. Es decir, que la iglesia es muy importante. Y usted y yo tenemos que vernos de esa forma. Debemos vernos de esa manera. Cierto que sí, que somos los que Dios ha puesto para llevar y defender la verdad. Los que Dios ha puesto para predicar el evangelio para salvación. Cuando el evangelio llega, la luz viene y la oscuridad se va. Pero también como esa asamblea que Dios ha puesto para ejercer autoridad y establecer el reino de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que volver a lo que es nuestra identidad, porque hemos perdido esa identidad. Eso es como un joven que es de una muy buena familia, pero él, a través de la influencia de sus compañeros, se va deformando y se vuelve, vamos a pensar, drogadicto. Se vuelve una persona sin propósito, que no estudia, que no hace nada, ¿cierto? Y se va a en una vida de despropósito, porque ha perdido su identidad. Muchas veces el cristiano, cuando pierde su identidad, se le olvida que es autoridad de parte de Dios. Que donde hay un cristiano, Dios lo está respaldando. Que donde hay un cristiano, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ese cristiano. Entonces, el propósito de esta enseñanza es que entendamos quiénes somos nosotros según Dios. No según lo que nosotros nos inventemos o digamos, sino lo que Dios ha revelado en su palabra, y que tomemos la posición y ejerzamos la función que nos corresponde como puestos por Dios en esta tierra. Tenemos que defender la verdad, tenemos que anunciar la verdad, ¿cierto?
la verdad acerca de la vida, que Dios valora la vida en el vientre de la mujer, ¿cierto? La verdad de Dios es respecto a la familia, ¿cierto que sí? La verdad de Dios respecto a la eutanasia, la verdad de Dios respecto a todas las cosas, porque la Biblia habla de todos los temas. Pero ¿quién es la que tiene que llevar esa verdad? La iglesia del Señor. Pero la iglesia que también rescata al perdido. ¿Cómo rescatamos al perdido? Predicándole el evangelio. El Señor ha dicho que prediquemos el evangelio y que si la gente cree, pasará de muerte a vida. Pero ¿quién tiene esa asignación? ¿Quién tiene la autoridad de predicar el evangelio? La iglesia, nosotros. Es una asignación, una autoridad que Dios nos ha dado con un respaldo sobrenatural. Porque el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. Hay un respaldo sobrenatural. ¿Y quiénes somos los llamados a predicar el evangelio? Nosotros. Dígame, ¿es importante la iglesia o no es importante? Pero cuando ya dice el Señor que la iglesia es la asamblea de gobierno, es decir, que la iglesia es la que debe ejercer autoridad. Y por ejemplo, voy a poner un caso que ha entrado tanta brujería a Colombia. ¿Quién es la que tiene autoridad para echar fuera la brujería de Colombia? La iglesia cristiana. Nosotros, usted, yo y todos como cuerpo de creyentes, ¿cierto que sí? Entonces la iglesia tiene que ejercer esa autoridad y decir, Colombia no es para la santería ni para el vudú, Colombia es para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero entonces quizás Satanás va a decir, no, ustedes no van a poderme dominar, y Satanás va a mandar más brujos, más hechiceros. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Va a seguir orando, va a seguir ejerciendo autoridad, ayunando, echando fuera esas fuerzas del mal, predicando el evangelio. Porque la autoridad se la ha dado Dios a la iglesia para pisotear serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Pero la iglesia tiene que tomar esa autoridad. ¿Cuántos me están escuchando? La iglesia tiene que entender quién es en Cristo y qué es lo que Dios ha hecho de ella. Dios ha hecho de nosotros un cuerpo de autoridad en Colombia. Es decir, que si la maldad se toma Colombia, ¿de quién es la responsabilidad? Eso es como está, digamos, la policía o el ejército, y si ellos dejan que los ladrones, los asesinos se tomen un barrio, un sector, o se tomen las montañas, es responsabilidad de ese cuerpo policial o esa autoridad de ese ejército que está allí, ¿cierto? Y muchas veces por negligencia, por corrupción o por cuantas cosas, no ejercen esa autoridad que debieran, y entonces se llenan los barrios de delincuencia, de drogadicción, de tanta maldad, ¿cierto? Pero es responsabilidad de los que se le ha asignado el orden en esos lugares. Pero la Biblia enseña que hay un cuerpo que es superior en autoridad aún a esas fuerzas. Es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene que ejercer esa autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Y yo siempre recuerdo, lo digo para la gloria de Dios, no de ninguna otra forma, cuando esto estaba lleno de tabernas, cuando esto alrededor estaba lleno, por ejemplo, aquí las dos entradas eran dos tabernas, en el primer piso y en el segundo piso, una taberna en el primer piso, otra taberna en el segundo piso. De aquí esto estaba enmarcado de tabernas, de centros de prostitución y también de centros de ocultismo. Pero Dios nos guió a entrar en oración, en ayuno, y todas las tabernas se fueron, todos los lugares de brujería se fueron y todos los lugares de prostitución se fueron. Lo digo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia donde está tiene que ser un factor de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Pero si la iglesia no ejerce esa autoridad, el mal empieza a tomarse el control de alrededor. ¿Y quiénes son los responsables? Pues la iglesia. No sé si me hago entender, porque no está ejerciendo esa autoridad. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es con armas naturales, sino tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de esas armas es lo que estamos haciendo aquí, proclamando la palabra de Dios. Porque al proclamar la palabra de Dios, la mentalidad cambia. ¿Cierto? La mentalidad de la gente cambia.
La palabra de Dios nos transforma en nuestra forma de pensar y también cambia nuestra forma de vivir. Pero cuando predicamos, por ejemplo, el evangelio, también los demonios son heridos porque ellos no soportan la palabra predicada. ¿Cierto que sí? Entonces la iglesia tiene que ejercer esa autoridad para transformar todo lo que está alrededor. Tiene que ejercer esa autoridad. Estaba escuchando el testimonio de una iglesia donde los querían sacar de allí porque eran muy ruidosos. Parecen ustedes que son un poco ruidosos. Y entonces un vecino nuevo llegó a ese barrio en cierto pueblo del Tolima, nos contaba el pastor el testimonio. Entonces dijeron: saquemos a esos cristianos porque hacen mucho ruido. Y entonces ese nuevo vecino empezó a hablar con los demás vecinos para hacer algo, para sacar a la iglesia. Pero los vecinos le dijeron: no los podemos sacar, porque desde que ellos llegaron, aquí era un lugar de mucha droga, era un lugar de mucha violencia, era un lugar de muchos robos, era un lugar muy inseguro. Y desde que llegaron los cristianos a este lugar, todo esto cambió. No los podemos sacar de aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dijeron: no los podemos sacar de este lugar, porque ellos han sido una influencia buena, una influencia positiva. Y eso es lo que Dios quiere, que ejerzamos autoridad. Porque donde se establece una iglesia, se establece el reino de Dios. ¿Usted sabía que la iglesia local donde está representa el reino de Dios? Es decir, cada vez que se establece un templo y allí se reúne una iglesia, porque la iglesia es la gente, el templo es el lugar donde se reúne la gente. Pero es importante entender que cuando se establece una iglesia en un lugar, bueno, y establecen su templo, ahí se está estableciendo el reino de Dios. Y los demonios que hay allí tienen que irse. La injusticia que hay ahí tiene que irse. La maldad que hay ahí tiene que irse, porque la iglesia es una sucursal del reino de los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces es muy importante entender qué es la iglesia. Y cuando una iglesia llega, hermanos, la iglesia llega para quedarse. ¿Cierto que sí? La iglesia no es como aquellas personas que llegan a un lugar y se quedan 2 meses, 3 meses, 1 año, ni aún 5 años. Cuando la iglesia llega a un pueblo, la iglesia llega a un barrio, la iglesia llega a una montaña o a una ribera de un río o a una vereda, llega para quedarse. ¿Sí me hago entender? Y por eso los brujos, los hechiceros, los malos, aún los narcotraficantes y todos ellos empiezan a atacar a la iglesia, porque se les va a dañar todo lo que el diablo los tenía allí. Pero la iglesia pelea la buena batalla de la fe. La iglesia ejerce autoridad espiritual. ¿Cierto que sí? Y la iglesia vence, porque el Señor nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Entonces la iglesia es autoridad. ¿Cierto que sí? La iglesia llega para quedarse. Por eso cuando una iglesia llega a una localidad, el diablo se opone, el diablo hace lo que sea, pero la iglesia permanece, porque tenemos el respaldo de Dios, porque ahí se establece el reino de Dios, porque ahí se establece el orden de Dios. La iglesia es muy importante, hermanos. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que ser esa iglesia que es esa autoridad de Dios. Un país es lo que la iglesia ha permitido que sea. Si un país está lleno de corrupción, si un país está lleno de violencia, si un país está lleno de brujería, de hechicería, si un país tiene un gobierno corrupto, o si un país está en crisis, es primera responsabilidad de los cristianos, porque no han sido influencia. No sé si me hago entender. Y vayamos pensando en esto y pensemos que todos nosotros somos influencia y tenemos que ser una influencia positiva para cambiar a Colombia para bien. ¿Estamos de acuerdo? Y que nosotros le digamos al Señor que nos restaure a esa influencia que debemos ejercer. Un país es lo que la iglesia cristiana permite. El cristiano tiene que ser ese pueblo que hace que el país sea un país primero temeroso de Dios, un país laborioso, un país próspero, un país con paz.
Es decir, que tenemos una gran labor para con nuestro país, para que nuestro país cambie, porque como iglesia hemos permitido muchas fisuras, como iglesia hemos permitido mucha crisis y no hemos sido la influencia positiva para contrarrestar el mal. Por eso el Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, el Señor quiere que la iglesia de Colombia por lo menos discipule a Colombia. ¿Y qué quiere decir que la iglesia debe discipular al país? Dice: id y hacer discípulos a las naciones. Es decir, que no solo hay que discipular hombres y mujeres y jóvenes y adultos, sino que el llamado nuestro sí es a discipular a las nuevas generaciones. Pero nuestro llamado es discipular a toda una nación. No sé si me hago entender. Colombia es el reto. Tenemos primero que ganarla para Cristo. Por eso hay que predicar el evangelio. Por eso tenemos que orar, porque la Biblia dice que somos sacerdotes. ¿Qué hace el sacerdote? Una de las cosas que el sacerdote hacía era ofrecer a Dios la oración, el incienso que representa la oración. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser intercesores. Tenemos que ser gente que salvamos la nación, o Dios salva a la nación a través de nuestras oraciones. El Señor ha dicho: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si una iglesia ora por su país y clama por su país, Dios abrirá las ventanas de los cielos y bendecirá a ese país. Tenemos que llevar nuestro país en la oración. No solo por las próximas elecciones que hoy se están consumando para estos 4 años. No oramos por las próximas elecciones, sino también por las próximas generaciones. Porque Dios establezca su reino en Colombia, porque Dios transforme a Colombia. Nosotros llevamos vamos a llegar a 6 meses de oración, todos los días de 6 a 8. ¿Cuántos han estado en esa oración? Bueno, algunos, los demás los animo a través de la página de Trasciende con los pastores todos los días, de lunes a sábado, orando por Colombia, por estos casi 6 meses. Damos la gloria a Dios por eso. Pero entonces un pastor dijo: bueno, ya cuando terminen estas elecciones, ya pues que no vamos a seguir orando. Ya. ¿Cómo así que no seguimos orando? Seguimos la oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque nosotros somos esas personas que Dios ha puesto para llevar al país en la oración. ¿Cierto que sí? Hasta que el Señor transforme a Colombia, hasta que las cosas cambien en Colombia, no solo por una transición electoral, sino que seguimos orando, seguimos clamando hasta que Dios salve a Colombia y la ponga por alabanza en las naciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, todo esto que estamos hablando y compartiendo es para que recordemos lo importante que es la iglesia cristiana para un país. Como cuerpo, pero también como individuos. Recuerde que usted, donde está, representa al Señor Jesucristo. Quizá usted está en una empresa y todos los demás son inconversos. Usted es el embajador del reino de los cielos en esa empresa. Es el embajador de Dios en esa universidad. Es el embajador de Dios en ese barrio. Es el embajador del reino de los cielos donde quiera que usted está. Usted no es Pepito Pérez, o Jacinto Rodríguez, o Oliverio Rincón. Usted es un embajador de Dios donde quiera que está. Pero diga gloria a Dios. ¿Qué le parece eso? Porque algunos se sienten como si no fueran mayor cosa. Pero donde usted está representa a Jesucristo. Representa la verdad de Dios. Sobre usted está todo el respaldo del Señor. Usted y Dios son mayoría. Y aunque Satanás se levante contra usted, usted vencerá, porque usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero usted tiene que entender eso. Usted dice: en esta empresa todos son malos, todos son perversos, y usted se siente solo. Pero recuerde que el Señor dijo que no estamos solos, que el Señor siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted tiene que pelear esa buena batalla de la fe donde Dios lo puso.
Quizá usted se siente solo, pero recuerde que usted representa a Jesucristo en ese lugar y que usted debe ser esa sal y esa luz que vence el mal donde quiera que está. La Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cierto que sí, estamos en medio de un mundo malo, pero allí el cristiano tiene que ser testimonio para transformar su entorno. La iglesia del Señor es muy importante en un país, y usted es esa iglesia, y todos como congregación y con todos los cristianos somos esa iglesia. La iglesia es muy importante para Colombia, pero tenemos que tomar nuestro lugar en Cristo y no comprometer nuestros principios, no comprometer nuestros valores. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que unos son manos, que otros son pies, que otros son ojos. Recuerde esto allá en 1 Corintios capítulo 12, verso 17. Leámoslo brevemente. Dice la palabra de Dios: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Bueno, ese capítulo nos habla del cuerpo de Cristo, que unos tienen unas funciones diferentes a otros, talentos diferentes, funciones diferentes, pero que los creyentes verdaderos somos parte del cuerpo del Señor. Cierto que sí, es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Donde la iglesia va, Cristo va. Somos los pies del Señor para ir a ayudar al necesitado. Somos las manos de Cristo que levanta al caído, que restaura, que sana, que liberta. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y usted es parte de ese cuerpo. Donde usted va haciendo el bien, usted está representando a Cristo. No sé si me hago entender. Pero tenemos que tomar esa identidad, volver a esa identidad. Somos el cuerpo de Cristo que trae bendición a la gente, que sanamos, restauramos, liberamos, ministramos a la gente, y donde nosotros va, Cristo está yendo a través de nosotros. ¿Sí me hago entender? La importancia del pueblo cristiano. Por eso el pueblo cristiano tiene que ejercer esa influencia a conciencia. No sé si me hago entender. Tenemos que ser conscientes de lo que somos, porque si nosotros somos conscientes, tendremos el respaldo de Dios. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 5. Vamos a mirar Mateo capítulo 5. Y es un texto muy conocido, pero es importante que nosotros lo recordemos, porque muchas veces perdemos la identidad de lo que somos nosotros y nos conformamos solo con venir a las reuniones, escuchar enseñanzas, cantar, ofrendar, pero a veces lo hacemos como sin sentido. ¿Cuántos me están escuchando? Sencillamente porque nuestra tradición es reunirnos y escuchar la palabra y alabar y orar. Pero tenemos que entender que es más que una tradición. Es más que sencillamente una religión más. Es un estilo de vida. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos confesamos que Él es el Señor de nuestras vidas? Pero no solo los domingos, sino el lunes, el martes, el miércoles, en la ciudad, en el campo, fuera del país, por la mañana, por la tarde, en el estudio, en la casa, en los negocios, en todo. Él es nuestro Señor todos los días. ¿Cierto que sí? Por eso el cristiano no necesita que le pongan un policía para ver cómo se comporta en la semana, sino que el cristiano dice: yo soy cristiano todos los días y donde quiera que esté, quiero honrar al Señor. Y cuando el cristiano vive así, honrando a Dios, se vuelve una persona transformadora. Se vuelve una persona que cambia el ambiente, que es luz en medio de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Mateo 5, que les dije que por favor leyéramos, en el versículo 13 dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, la Biblia enseña que más que formas, más que sencillamente cosas externas, nos está diciendo lo que somos. El Señor dice que somos la sal de la tierra, que lo somos. Y dice que somos la luz del mundo. Es decir, se habla de identidad, ¿cierto? De identidad. Un ser humano es un ser humano. Su ADN es de ser humano. ¿Me hago entender? Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, un elefante es un elefante, ¿cierto? Y un cristiano es un cristiano porque tiene el ADN de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Recuerdan que el Señor transformó nuestras vidas? Nuestra vida cambió. ¿Cuántos se acuerdan que nuestra vida cambió? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida cambió. Él nos hizo nuevas criaturas. Cambió nuestro ADN espiritual, nuestro ADN moral, y nos hizo totalmente nuevos. ¿Cuántos somos nuevos? El Evangelio es eso, nuevas criaturas a través del Señor Jesús. Cualquier otra cosa diferente a eso no es el cristianismo. El cristianismo es un encuentro con Jesucristo. Es un encuentro personal con Él, reconociendo su señorío, reconociendo su bondad, creyendo en su obra en la cruz del Calvario, rindiéndonos ante Él como el Señor de nuestras vidas, arrepintiéndonos de la vida antigua y permitiendo que el Espíritu Santo nos haga nuevas criaturas. Ese es el cristianismo. Es decir, una transformación, y eso es lo que tú tienes que buscar. No sencillamente estar bajo el techo de un templo cristiano, sino habiendo permitido que el Señor Jesucristo te haya hecho nacer de nuevo, que, como dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. La vida de pecado quedó atrás. La vida de maldad quedó en el pasado. Ahora no podemos vivir esa vida de maldad porque somos personas diferentes. Así como un pez no puede vivir fuera del agua, nosotros no podemos vivir fuera de Cristo y no podemos vivir fuera de los parámetros de la palabra de Dios. Nuestro ambiente no es el ambiente de los vicios. Nuestro ambiente no es el ambiente de la mentira. Nuestro ambiente no es el ambiente del odio y del fraude y de la inmoralidad sexual. Ahora nuestro ambiente es la santidad de Dios, es la pureza de Dios, es la rectitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque somos diferentes. El Señor nos ha transformado. No podemos seguir en la vida antigua. Por eso el Señor nos ha dado una identidad y por eso dice que somos la sal de la tierra. Es importante entender que no se trata de una religión, sino se trata de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso que cada uno se pruebe si está en Cristo, dijo el apóstol Pablo. Si de verdad somos nuevas criaturas y estamos viviendo esa vida nueva. Entonces el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero recordemos en el contexto en el que el Señor dice esto. Recuerde que en esa época no había el sistema de refrigeración para que los productos, los pescados y las carnes no se descompusieran. No había la refrigeración, pero usaban el sistema de aplicarle sal.
para proteger la carne, los peces que no se descompusieran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese contexto, y hay otras aplicaciones, pero enfoquémonos en esto. El Señor está diciendo: ustedes son los que preservan la familia. Ustedes son los que preservan la sociedad. Ustedes son los que deben permear las leyes para que las leyes no sean leyes injustas y perversas. Ustedes deben ser los que afectan todo lo que tiene que ver con la ciudad y lo que tiene que ver con el país. En otras palabras, lo que está diciendo: mientras ustedes estén, la corrupción tiene que ser vencida a través de su testimonio. Cierto que sí, y esto es muy importante cuando un cristiano está en una fábrica. Nos decía un hermano que estaba en una fábrica rodeado de gente muy inconversa y hablaban barbaridades. En las fábricas se ven cosas terribles, ciertos comentarios tremendos y moralidades tremendas, pero allí estaba ese cristiano y estaban hablando barbaridades, inmoralidades, cosas tremendas, y cuando el cristiano se acercaba decía: cuidado que ahí viene el pastor, ya no hablen más cosas malas. Y aunque no era un pastor, pero lo veían con respeto. ¿Me hago entender? Porque donde usted está lo tienen que ver con respeto, porque usted es de buen testimonio. La gente debe ver ese buen testimonio y diga: estas personas realmente son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Pero la pregunta es: ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Pagamos nuestras deudas? ¿Somos responsables en lo que nos corresponde? ¿Hay paz en nuestros hogares? ¿Hay respeto a la esposa respeta al esposo, los hijos honran a sus padres? Somos personas que la gente dice: de verdad esta gente es una bendición. ¿Somos justos en nuestras transacciones económicas? ¿Están viendo en nosotros el carácter cristiano, la paciencia, la benignidad? ¿Están viendo en nosotros a Cristo? Por eso el Señor dice que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces ahí está la crisis del cristianismo, cuando nosotros no somos lo que debemos ser, cuando no vivimos de acuerdo a nuestra identidad, a nuestro ADN, y vivimos una vida doble quizá, o una vida aparente. Por eso es tan importante que entendamos: el evangelio no es una religión, el evangelio es el poder de Dios que transforma nuestras vidas. Pero pensemos en nuestro testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? Estamos siendo verdadera sal que preserva alrededor donde estamos. Eso es muy importante. El Señor lo dice así. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y dice más adelante: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, que el cristianismo de algunas personas no sirve para nada, porque solo es algo aparente, porque solo es una religión y no influencia. Dice: si la sal se desvaneciere, no sirve para nada. Ahora, dice la palabra que si la sal se desvaneciere, primero no sirve para nada. Es decir, no es un factor de transformación. Hermanos, el reto en esta hora es que nosotros como personas seamos factor de cambio. Que donde nosotros estemos alrededor, la gente cambie y digan: desde que ese cristiano está aquí, las cosas cambiaron. Desde que ese cristiano está aquí, mi vida es mejor. O sea, que la gente diga: la influencia de ese cristiano ha traído mucho beneficio a este barrio, a esta comunidad, a este colegio, a esta empresa. Digámosle al Señor: Padre, ayúdanos a hacer influencia. Que no seamos personas, que no seamos esa sal que no sirve para nada.
Pero después sigue otro punto. Dice que no sirve para nada, sino para ser echada, ¿qué? Fuera. ¿Y qué más? Pisoteada. Pisoteada por los hombres. Entonces lo que el Señor está diciendo es que cuando no tenemos esa esencia cristiana, cuando no somos ese factor de cambio, cuando no somos esa luz, cuando no somos esa influencia transformadora, la gente se va a burlar de nuestro cristianismo y van a decir: y cristiano, y pastor, y lleva una Biblia, y va al culto. ¿Cuántos me están oyendo? Está muy confrontante esa enseñanza, ¿cierto? Pero el Señor lo dice en su palabra. Entonces eso es como, por ejemplo, cuando está en la empresa y los inconversos le dicen: hermano, tómese una cerveza, lo que quiero decir. Y entonces dice: no, porque yo soy cristiano. Pero le insisten tanto que se toma la primera cerveza, ¿cierto? Y entonces se la toma y bueno, no pasa nada, pero lo siguen presionando. Y le dicen: no es que el pastor le prohíbe, o es que no sé qué, o es que ya lo van a condenar, o es que no sé qué. Y entonces él, por dejarse llevar, se toma la otra. Una para las 6 y la otra para mí, para usted. ¿Cómo así? Bueno, se toma así y empieza, y cuando menos espera ya está borracho. Entonces, ¿qué van a decir los inconversos que están alrededor? Le van a decir: ah, qué buen cristiano, comparte con nosotros, no es fanático. No, lo primero que van a decir: y evangélico. ¿Qué es lo que van a decir? Y cristiano. Y mírenlo ahí cómo está, botado ahí. Sí, y entonces ¿qué pasa? Empiezan a burlarse y a decir: ese evangelio no sirve para nada, esos evangélicos no son nada. Y empiezan a pisotear al cristiano y empiezan a blasfemar contra Dios. Y por eso muchos dicen: yo por eso no voy a una iglesia de esas, porque todos son hipócritas. Ese mensaje está muy bravo. Santo Dios. Pero ¿qué está pasando con el pueblo cristiano? Resulta que el evangelio se ha diluido tanto, hermanos, que no estamos siendo sal, no estamos siendo luz. Por ejemplo, hay un país, Nigeria, en el África, que tiene un porcentaje de evangélicos, de cristianos evangélicos, de por ahí el 60% de la población. Y es bueno que haya bastantes cristianos, por supuesto, pero que sean cristianos. No sé si me hago entender. Porque nada sirve: yo soy cristiano y, mejor dicho, eso hago hasta para vender. Entonces, en ese país hay un porcentaje muy alto de cristianos, según nosotros predicamos el evangelio, pero es el país de África que tiene más SIDA. Tiene cantidad de gente con SIDA. Entonces uno dice: pero hay tantos cristianos, ¿por qué hay tanto SIDA? Posiblemente los mismos de las iglesias están diciendo que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no es ningún problema, que no hay que ser fanáticos. Quizá algunos de las mismas iglesias posiblemente están diciendo que tener un novio y una novia, es decir, siendo hombre tener un novio no es problema, y siendo mujer tener una novia no es problema. Puede ser eso. Entonces, ¿qué sucede? Una iglesia con tanta membresía, con un porcentaje tan alto, no está influenciando en el área moral. Y no solo es el área moral, sino que está llegando a la salud pública. La gente se está enfermando porque no tienen las normas morales. Porque usted sabe que si tiene su esposa y se guarda en integridad, no tendrá SIDA. El SIDA viene por la inmoralidad sexual, viene por el homosexualismo, viene por la promiscuidad. No sé si me hago entender. Pero la vida sexual de los cristianos tiene que ser afectada por la palabra de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Es decir, tenemos que vivir de acuerdo a los parámetros. Y no solo nosotros, sino que ese testimonio de vida tiene que impactar la nación. Pero ¿qué sucede? Hoy Colombia tiene las iglesias de las más grandes del mundo, pero estamos al borde de caer en el socialismo. ¿Cuántos me están escuchando? La iglesia cristiana ha perdido su identidad.
La iglesia cristiana ha perdido esa esencia. ¿Usted cree que si esta iglesia cristiana en Colombia fuéramos una iglesia de verdad, influencia, estaríamos al borde de lo que estamos luchando aquí a unas pocas horas? La iglesia cristiana en Colombia ha perdido su identidad, ha perdido su posición. Sencillamente nos hemos vuelto religiosos. Pero el propósito, ¿sabe cuál es? Volvámonos a Dios, volvamos a lo que Dios nos ha puesto que seamos, y Dios va a transformar a Colombia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero que todos nosotros nos volvamos a los principios de la palabra de Dios. Guatemala es un país que tiene muchos evangélicos, quizá también el 50% o más. Pero Guatemala es uno de los países más corruptos gubernamentalmente de toda América. Entonces la gente se pregunta, ¿pero por qué hay tanta corrupción si hay muchos cristianos? Entonces uno se da cuenta, porque muchas veces los énfasis que hay es una teología de que Dios nos bendice. Yo lo creo, yo lo vivo y lo experimento, que Dios nos da en abundancia. ¿Cuántos creen que Dios nos da en abundancia? Pero resulta que inflan tanto el ego de la gente que le dicen: llénese de todas las bendiciones y Dios tiene para usted carros, tiene para usted fincas, tiene para usted casas. Sí, amén. Dios tiene es que no es que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Quién no nos puede dar Dios a nosotros? Pero el problema es cuando le dicen al cristiano: pídale a Dios, entra al reino, en el reino hay superabundancia, pero fomentan una vida de superegoísmo. Es decir, la persona dice: que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Sí, que Dios me bendiga, y a los demás que se los lleve el diablo. Pues no decimos así, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el cristiano muchas veces no le importa el indigente. No le importan los muchachos que se hacen matar por unas ideologías absurdas y manipulados allá como un titiritero, los mandan allá y la primera línea, y usted va a mandar papas bombas, y si se vienen les pone un escudo, y si lo matan, pues que lo maten. Están en manos de esa gente. Y la iglesia cristiana, ¿qué hacemos respecto a esas problemáticas? Estamos en las iglesias para que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos, y sí, Dios nos da todo lo que nosotros queremos, pero recuerde lo que el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré, pero serás bendición. Es decir, Dios nos bendice con todo lo que nos da, pero para que nosotros seamos bendición. Y por no ser bendición, por eso hay crisis, porque se ha levantado un evangelio netamente egoísta. Para mí, para mí, para mí, para mí, pero no pensamos en la gente que necesita esa ayuda. Entonces la sal ha perdido sus características. Y entonces cristianos que venden sus principios entran en la corrupción, entran en ese sistema del paganismo, y se pierde la identidad cristiana. Y ahí es donde los cristianos empiezan a caer en derrota. La iglesia cristiana en Colombia, digámoslo con respeto, con mucho amor, pero con verdad, ha fallado a Colombia. Colombia no debería estar en lo que estamos sufriendo hoy. La iglesia no ha sido sal, nuestros líderes han fallado, nuestros líderes espirituales, políticos, sociales, hemos fallado. Tenemos que cambiar, volvernos a Dios. Dios tendrá misericordia y restaurará a Colombia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero recuerde esto: tenemos que volver a nuestra esencia, ser sal, ser factor de cambio, ser factor de preservación de todo un país. El testimonio, la forma de vivir es importante. Y que Dios nos bendice, sí nos bendice, pero no es el centro. El centro no es tener de todo. El centro es Cristo, es la verdad de Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No dice acaso la palabra de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero vamos entonces al versículo, ya el tiempo ha pasado, pero vayamos un poquito más adelante. En el versículo 14 dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la luz de los cristianos según este versículo? ¿Cuál es la luz de los cristianos según este versículo? Según el versículo, ¿cuál es la luz de los cristianos? Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que ¿qué? Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la luz del cristiano? Las buenas obras. En el versículo anterior es el testimonio, o sea, la integridad, la esencia de ser cristiano. Pero en este versículo, la luz del cristiano son las buenas obras. Hacer el bien. A veces dicen, esos cristianos no les sirven ni a la mamá. ¿Ha escuchado eso? Este mensaje está muy fuerte, pero esto tiene que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice: para que así alumbre vuestra luz y vean ¿qué? A ver, pero ¿dónde están los hermanos? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. O sea que las buenas obras que la luz en este contexto son las buenas obras. O sea que los cristianos tenemos que hacer buenas obras, o sea, hacer el bien. No, pero no dicen ni amén. El cristiano tiene que hacer el bien, para que cuando hagamos el bien, la gente diga: gloria a Dios por estos cristianos, gloria a Dios por esta gente, y digan: gloria a Dios por esos cristianos. Mira, ¿usted no le ha pasado esto? Que cuando usted le ayuda a alguien, la persona dice: ay, gloria a Dios, necesitaba esta ayuda. ¿Y le dan la gloria a Dios o no? Entonces vamos a decidir hacer el bien. Vamos a decidir hacer lo bueno a los necesitados. La primera buena obra es orar por los perdidos. La primera buena obra es ganarlos para Cristo con la predicación del Evangelio. La buena obra también es enseñarles la palabra de Dios. Pero también las buenas obras es ayudar a los necesitados. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. A los presos, a los pobres, a los indigentes, a los necesitados. Y esto tiene que haber un cambio en la iglesia cristiana en Colombia, en la cual la iglesia se vuelve una iglesia sierva, porque la iglesia se ha llenado de orgullo. Nosotros somos los siervos de Dios, nosotros somos la iglesia del Señor. Y nos está pasando como a Israel. Israel, ¿cómo veía a los que no eran judíos? ¿Cómo? ¿Cómo? Como perros. ¿Acaso el Señor no le dijo a la mujer que estaba buscando una sanidad? Le dijo: ¿cómo voy a quitarle el pan y dárselo a los perros? Perrillos, pero perros de todos modos. Perrillo es un perro pequeño. Pero el Señor estaba transmitiendo los prejuicios que había en los judíos. Para los judíos los demás no valían nada. Eran perros. Entonces, ¿qué ha sucedido con los cristianos? Nosotros somos siervos de Dios, somos salvos, somos bendecidos, pero vemos a los demás como nada. Tremendo mensaje, Dios mío. Y nos sentimos muy orgullosos y pensamos que somos lo máximo, pero nosotros estamos aquí no para menospreciar al que está en la maldad y está en el fracaso, sino que estamos aquí para amarlos como Dios los ama y restaurarlos, sirviéndoles con el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces tiene que haber un cambio, de que veamos a las personas con ese amor que Dios los ve.
A ese indigente, a esa mujer que está en la vida inmoral, a esas personas aún que reniegan, verlos con misericordia, con amor y decirle: Señor, ¿cómo les podemos servir? Eso es lo que estoy proponiendo, y que Dios nos ayude, que haya un cambio en nuestra mentalidad. Señor, ¿cómo podemos servirles a estas personas para que ellos vean el amor de Cristo? Y eso produce una desestabilización en la gente. Y perdone que recuerde ese episodio que nos bendijo tanto, fue el ayudar cuando estaban destruyendo los centros de atención inmediata. Y Dios nos dio un grupo, muchos de ustedes fueron, y se arregló todo eso. Pero lo primero que llegaron a preguntar los vecinos: primero, ¿ustedes quiénes son? Nosotros somos los cristianos. Segunda pregunta: ¿y ustedes por qué hacen eso? Porque Dios les ama y tiene un propósito con sus vidas. Entonces Dios nos dio en ese momento el texto que dice que el Señor nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Entonces cuando venía la policía decía: ¿pero ustedes por qué hacen eso? Decíamos: porque Dios los ama a ustedes, pero también ama a los muchachos que están matándolos y quemándolos, y Dios quiere que haya reconciliación. Y ellos quedaban: ¿Qué me está diciendo? Porque ese mensaje no existe en este mundo. Ese mensaje viene del reino de los cielos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces la iglesia es la que puede traer transformación, porque la Biblia dice que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. A través de servir, a través de amar, a través de llevar el evangelio. No sé si me hago entender. Entonces la iglesia en Colombia, de la cual somos parte nosotros, tiene que tener un cambio, porque Dios va a hacer algo grande en Colombia a través de esa iglesia sierva, esa iglesia servidora. Y eso no le quita que la iglesia, según Dios, está en los lugares celestiales. Seguimos sentados con Cristo en los lugares celestiales, pero también estamos sirviendo y lavando los pies del necesitado. ¿Estamos de acuerdo? No se trata de títulos, no se trata de orgullo religioso, se trata que el Señor nos ha puesto para servir a la gente y a través de ese servicio de amor ganarlos para el Señor. Entonces yo les quiero motivar que todos nosotros le pidamos a Dios, primero yo, que le pidamos al Señor: cambia nuestro corazón, ayúdanos a tener una actitud de servicio a los necesitados. Por eso dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe que hoy los ateos se las dan de bienhechores? Usted sabe que toda la filosofía marxista no tendría ningún fundamento si no fuera por la Biblia, porque Carlos Marx tomó muchos ejemplos de la Biblia y los escribió en sus libros, pero si no hubiera Biblia no hubiera tenido fundamento. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo será de poderosa la palabra de Dios que hasta los ateos la usan para negar a Dios? Pero la Biblia trasciende todo eso, porque la Biblia es la verdad de Dios. Y entonces hablan de una justicia social, de redimir a los pobres, pero sin Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Y eso no se lo dio el Señor a los ateos. Eso se lo dio Dios a sus siervos, que somos nosotros. Nos hemos dejado robar la doctrina cristiana. Y los supuestos defensores de los pobres, que es puro cuento, no son ningunos defensores, porque los matan. Dice: vayan allá que los maten. Y son los defensores del pueblo. Y después dicen: ustedes no firmaron el pacto de la paz porque ustedes aman la violencia. Dígame usted, ¿cuántos hemos matado nosotros? Y nos dijeron que nosotros éramos los violentos. Porque cambian el discurso, porque manipulan. Pero el Señor ha dicho a su pueblo que su pueblo es esa luz cuando sirve a los necesitados. No por una ideología de ningún hombre,
sino algo que viene de la mente y el corazón de Dios a través de su iglesia, que somos todos los que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces la iglesia cristiana se tiene que levantar, hermanos. No hacer lo malo, sino hacer el bien. Y mostrarle a cada persona en Colombia que Dios los ama. Pero a través de un pueblo que es el pueblo cristiano, que sigue a Cristo, que ama a Cristo y que extiende el amor de Dios. Y dice la palabra: así vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el bien. Entonces alguien dice: pero hermano, nosotros no somos salvos por obras. Ya usted está como los de la iglesia tradicional. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos dicen ayayay? No diga eso. El libro de los Efesios capítulo 2, versículo 8. Y vamos a hacer aquí una aclaración. Entonces eso de hacer el bien no es de los ateos. Han robado de la Biblia las verdades y se las han puesto ellas. Es un lobo vestido de oveja. Pero las buenas obras son para los verdaderos creyentes, que somos los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros dejamos que quiten las banderas que el Señor nos dio y las agarran ellos allá. No lo permitamos. Dice la palabra de Dios en Efesios. ¿Cuántos traen Biblia hoy? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces sí, a través de Martín Lutero, un hombre que Dios usó en la Reforma, se restauró la verdad de que somos salvos por fe y por gracia. Por eso dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. O sea que somos salvos por la misericordia, por la gracia, por la obra de la cruz y a través de la fe. ¿Cierto? ¿Cuántos somos salvos por la fe en el Señor? Gloria a Dios, eso es una realidad. Pero ahí no termina todo. Ahí estamos en desacuerdo con quizá la iglesia tradicional, porque ellos han pretendido, estamos en desacuerdo porque ellos han pretendido ser salvos por las obras. Y entonces nosotros los atacamos y decimos: nosotros no hacemos las buenas obras porque eso no salva a nadie, eso no es tan importante, no hay que hacer esas buenas obras. Pero se nos olvida el versículo que sigue. Y el versículo que sigue es el versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Para buenas obras. O sea, una de las razones por las cuales somos cristianos, una de las razones por las cuales somos nuevas criaturas, una de las razones por las cuales estamos en la salvación, es para hacer el bien, es para hacer buenas obras. Entonces, un cristianismo sin buenas obras no es cristianismo. Entonces, ese cristianismo egocéntrico, que todo el mundo gira en torno al individuo y los demás que se los lleve Satanás, no es bíblica. Sino que Dios nos ha salvado, nos ha hecho nuevas criaturas para bendecir a los demás. Nos ha bendecido para bendecir. Creados en Cristo Jesús, o sea, hechos nuevas criaturas a través del nuevo nacimiento, para que hagamos el bien. Entonces digámosle: Señor, ayúdame a empezar a hacer el bien a los necesitados. ¿Estamos de acuerdo? Y cada uno en el contexto que Dios le permita. Porque la realidad suya es diferente a la realidad mía, y cada realidad es diferente. Pero en el contexto que estemos nosotros, pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad de hacer el bien a otros. ¿Estamos de acuerdo? Como individuos,
pero no solo como individuos, sino también como iglesia. O sea, como personas individuales, pero también como cuerpo de Cristo. Por eso nosotros trabajamos con los grupos familiares o casas de paz. Son grupos de 5 o 10 personas. Cada casa de paz vamos a estar orando para que volvamos a hacer lo que el autor de un libro que se llama Si Jesús fuese alcalde. ¿Cuántos tienen el libro? Ya se acabaron, 1500 libros ya se fueron. Pero les tengo buenas noticias, vamos a imprimir con la ayuda de Dios otros 3000 libros. Y algo que Dios ha puesto en mi corazón es que los pastores reciban gratuito este libro. Y ya con pastores de Girardot, de Melgar, unos pastores de Asociación del Sur, con unos del Casanare, otro taller que vamos aquí a hacer con Bob Murphy, del autor que va a estar acá. Vamos a procurar sembrarle a cada pastor este libro para que lo tenga gratuitamente. Eso también es hacer el bien. ¿Cierto que sí? Eso es una forma de hacer el bien. Sembrar verdad en la iglesia del Señor para que haya una transformación. Entonces, concluyendo, tenemos que empezar como individuos y como grupo a hacer el bien. Empecemos a orar porque vamos a estar estudiando sobre estos temas, ahondando hasta que como iglesia se haga una cultura el servir. ¿Cierto que sí? Y no solo en medio de nosotros, sino sobre todo a la gente que está fuera de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Que ya no seamos tan antropocéntricos en nosotros, sino que extendamos la mirada a muchos que necesitan esa bendición fuera de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces que nosotros estemos enfocados en esto para la gloria de Dios. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Si la iglesia del Señor empieza a hacer el bien, la cultura va a ser cambiada. El Señor dijo que discipulemos las naciones y la transformación de discipulado se hace a nivel cultural. ¿Qué quiere decir? A nivel de las costumbres, a nivel de los hábitos, a nivel del folclore, a nivel de todo esto, pero también a nivel de poder servir para mostrar el amor de Dios. Y le digo una cosa, Colombia va a ser cambiada por la expresión del amor de Dios a través de la iglesia. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Y en esta conclusión quiero decir lo siguiente. Históricamente el cristianismo transformó, vamos a pensar, el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio cruel que mataba a sus niños. Por ejemplo, cuando un romano no quería al niño que nacía, lo echaban, cuando nacía lo colocaban en un lugar que era como un basurero de niños. Lo dejaban a la intemperie y allí moría de hambre, de frío, por las inclemencias del clima, o se lo comían las fieras. Eso hacían los romanos con los niños. Dígame una cosa, ¿no están proponiendo en Colombia hacer algo parecido ahora que han dicho que maten a los niños a los 6 meses en el vientre? Pero no solo eso, cierto personaje que aspira a la vicepresidencia dice que va a luchar, si Dios se lo permite, para que los maten aún a los 9 meses. Dígame una cosa, ¿eso no es crueldad? ¿Matar a los niños es crueldad? Y así hacían los romanos, los niños nacían, los botaban para que se los comieran las fieras. Pero ¿qué hacían los cristianos? Iban donde estaba el niño que se lo iba a comer una fiera y lo tomaba y lo adoptaba y lo cuidaba. Es decir, decía, aunque sus padres lo desecharon, nosotros lo recibimos, lo cuidamos y salvaron a muchos niños de ser devorados por fieras. El cristianismo cambió la crueldad que tenía el Imperio Romano. ¿Sí me hago entender? Eso luego se tradujo en leyes, porque en ese tiempo el papá de familia podía matar a su familia si él quería. Era potestad de él, la vida o la muerte. Pero la influencia cristiana cambió esas leyes e hizo que se cristianizara un sistema pagano por el servicio. Lo mismo los soldados romanos cuando eran heridos. Cuando los veían mal heridos, decían, esa es la voluntad de los dioses que usted se muera. Se descuidó, lo hirieron malamente y usted se tiene que morir. Y lo dejaban que se muriera.
Eran crueles con sus propios soldados. Y quedaba ese soldado agonizante allí, ese soldado romano, botado ahí como si fuera una basura humana, pero los cristianos llegaban donde estaba ese soldado, lo cuidaban, lo curaban, lo sanaban y le libraban la vida. Eso no lo hacía el Imperio Romano, pero sí lo hacían los cristianos. Porque el Señor les dijo, ayuden al necesitado, estén pendientes del enfermo, y lo recuperaban y lo levantaban. Esa dinámica de hacer el bien transformó a todo el Imperio Romano. Por eso surgieron los orfanatos, los ancianatos, por eso los hospitales no existían. ¿Quiénes fueron los que crearon los hospitales? Los cristianos, mostrando el amor del Señor Jesucristo. Y eso ha sido durante toda la historia. Los cristianos, con el mensaje de Cristo y la acción de Cristo, son los que han levantado las naciones con el amor de Dios expresado a la gente. ¿Cuántos tomamos ese reto? Y que nosotros le digamos, Señor, ayúdanos, transfórmanos. Vamos a seguir enseñando sobre ese punto. ¿Cuántos de ustedes ya tienen este libro, Si Jesús fuese alcalde? Bueno, muchos no lo tienen, ya se acabaron. Pero como dijimos, si Dios lo permite, vamos a imprimir unos 3,000 más, porque lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo digo para la gloria de Dios, es que sobre todo muchos pastores tengan este libro. Y si nos toca sembrar, estamos dispuestos a sembrar. Porque eso también es un proyecto semilla, bendecir a muchas personas. Y si la mentalidad de la iglesia cristiana cambia para bien, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a orar en este momento, gracias por su paciencia, que Dios los bendiga y vamos a orar. ¿Les parece bien? Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, te damos la gloria, Señor. Gracias. Oh amado Dios, yo te ruego que me ayudes personalmente, Señor. Señor, al enseñar estas verdades, veo cuánto a mí me hace falta de esa transformación. Señor, yo te ruego que transformes mi vida, pero que también transformes a todos los que estamos aquí. Señor, ayúdanos, Señor amado, a hacer ese bien que tú quieres que hagamos. Esa forma transformadora, Señor, esa acción transformadora. Señor, lo estamos rogando, Señor. Gracias, Señor, porque como iglesia somos tus embajadores, somos tus sacerdotes, somos tus intercesores. Somos tu cuerpo, Señor. Somos tu asamblea de gobierno. Somos la columna y baluarte de la verdad. Somos tu cuerpo, Señor. Somos sal, somos luz. Bendito Dios, úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Ora barabayanda. Quizá usted tiene una carga por los niños. Cierto que sí. Tiene una carga por las jóvenes que están embarazadas. Tiene una carga por los drogadictos. Dígale, Señor, ayúdame a que esto se realice, que yo pueda ser un canal de bendición. Quizá usted quiere ayudar a gente que pueda emprender empresas. Oh, gloria a Dios. Usted puede enseñar sobre cómo formar una empresa. Cierto que sí, usted puede enseñar una técnica a alguien. Cierto, le enseña cómo hacer un producto, un proceso. Es decir, conforme Dios le ha dado a usted sabiduría, capacidad, no todo es dinero, es otras formas también, instruir, enseñar, orar, ayudar, acompañar, aconsejar. Pero dile, Señor, úsame por favor. Te ruego que tú me uses en estos propósitos, en estos proyectos, Señor. Yo quiero ser bendición, yo quiero ser bendición. Estemos orando, por favor. El tiempo ha pasado, pero oremos, por favor. Es importante. En Inglaterra, un hombre que se llamó George Mueller. Y George Mueller tenía una carga por los niños. Estemos orando. Y él le decía, Señor, ayúdame a poder alimentar los niños que no tienen padres, que no tienen un hogar. Y él estableció un orfanato. Y en ese orfanato tenía por lo menos 4,000 niños. Esté orando. Y él los asumió para la vivienda, para el techo, para la ropa, para la alimentación. 4,000 niños. Imagínense que a veces con 2, con 1, con 5 no podemos. Y él tenía esa fe, guiado por Dios, y empezó un proyecto con 4,000 niños.
Pero hermanos, cuando no había, por ejemplo, el pan, cuando no había la leche para darle a los niños, pasó muchas veces, los carros que transportaban la leche se varaban frente al orfanato. Y la gente decía, ¿y qué vamos a hacer con esa leche? Se va a perder. Y golpeaban y decían, señor Müller, por favor, este camión, este carrotanque de leche se nos va a perder. ¿Será que usted por favor nos puede recibir esa leche? Y ellos habían orado, Señor, nos falta la leche para el desayuno. Y Dios permitía que se varara el carro de la leche frente al orfanato. Y decía Müller, gracias Señor porque nos enviaste el alimento. Así pasaba con el pan, con todo. Es decir, Dios empezó a suplir. Dios quiere que tú seas trascendente, hermano. Dios te quiere levantar. Tú eres esa persona que Dios usa. ¿Cuántos estamos aquí? Tú eres esa persona que Dios usa. Dile, Señor, aquí estoy, úsame, Señor. Úsame, Señor. Siga orando, por favor. Tiempo ha pasado, pero siga orando. Un día había una multitud con hambre y no había qué darles. El Señor le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Y dijeron, nosotros no tenemos, pero hay un niño que tiene un poquito de pan, tiene unos peces. Dijo, pero él quiere aportar esto. Y él tomó ese almuerzo de ese niño, bendijo ese almuerzo, pero con eso le dio a comer a multitudes. Quizá tú dices, yo no tengo casi nada. ¿Cuántos estamos aquí? Dices, antes yo lucho para poder subsistir, pero quizá tú piensas que no tienes mayor cosa, porque esto no se trata de que nos den a nosotros, ¿sí me hago entender? Porque algunos están diciendo, ay, qué bueno el mensaje porque me van a dar. No, este mensaje es para que todos nosotros demos. Y aún desde nuestra situación difícil. Y este niño presentó, siga orando por favor. El Espíritu Santo quiere hablarnos a todos nosotros. Y el Señor tomó este almuerzo de este niño, lo bendijo y dio de comer a una multitud. Quizá tú dices, yo no tengo recursos, tengo deudas, tengo problemas, pero Dios te ha dado algo para bendecir a muchos. Quizás es pequeño, pero en las manos del Señor, todos esos recursos que Dios te ha dado se van a multiplicar, Yo le quiero pedir el favor, usted ahí donde está, dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque la semilla que tú has puesto en mis manos, tú la vas a bendecir, la vas a multiplicar y tú me vas a hacer una persona de bendición para muchas personas. No piense en su escasez, no piense en su limitación. Así como la viuda de Sarepta, siga orando por favor y deje que Dios nos ministre por la palabra. Cuando el profeta llegó donde la viuda de Sarepta, solo tenía un poco de harina, un poco de aceite y una poquita leña para hacer una torta y morirse. Pero el profeta le dijo, está bien, pero hazme una torta a mí primero. Y ella presentó ante Dios, consagró esa poquita harina, ese poquito aceite, y Dios le preservó la vida por 3 años por lo menos. Dile, Señor amado, tú me has dado, quizá no creo que sea mucho, pero Señor, yo pongo lo que tú me has dado en tus manos. Úsame para bendecir las personas. Dios le va a poner a usted personas que usted va a bendecir. Y cuando las personas le digan, ¿por qué lo haces? Tú le vas a decir, porque Dios te ama y porque Dios me está usando para bendecirte. Y usted va a darles ese amor de Dios. Y muchos de ellos van a conocer al Señor. Gloria a Dios. El Señor ya tiene preparadas esas personas y tiene preparados ese camino para que podamos bendecir a esas personas. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? Por favor, ahí donde usted está, dígale, Señor, Padre, gracias, úsame, Señor. Úsame, Padre, úsame, Dios mío. Tú me has hecho bendición, Padre, gracias. Tú me has bendecido para bendecir, ora por esto. Dile, Señor, gracias, gracias, gracias. Hoy mi vida cambia, dile, hoy mi vida cambia. Oh, ya la baba senda la bacaya. Tú vas a orar y le vas a decir, Señor, perdóname, porque lo que hago es quejarme, Señor. Lo que hago es murmurar, lo que hago es sencillamente pensar en mí mismo y solo pienso en mí mismo, pero hoy, Señor, tú vas a hacer un cambio en mi vida. Hoy, Señor, tú me vas a dar una visión renovada. Me vas a usar. Oh, gloria a Dios.
Siga orando, por favor. Yo quiero animar a todos aquellos que sencillamente piensan en que las cosas no le funcionan, como que las cosas no funcionan. Salte de pensar solo en ti mismo. Deja que el Señor te use para bendecir a otros. Y en la medida que tú empieces a bendecir a otros, la bendición de Dios va a llegar a tu vida. La bendición de Dios va a llegar a tu vida. Tú vas a quedar asombrado cómo el Señor multiplicará lo que Él ha puesto en tus manos. Cómo el Señor multiplicará lo que Él ha puesto en tus manos. En el nombre de Jesús profetizo que todos esos recursos que tú colocas para honrar a Dios, para bendecir a la gente, no serán para ti escasez, no serán para ti ruina, no serán para ti pobreza, sino que esa semilla que tú siembras en otros será semilla de bendición, será semilla de gloria. Hoy el Señor abre las ventanas de los cielos sobre tu vida. Hoy cambia nuestra vida para bien, gloria a Dios, y empieza a exaltarlo y a darle gloria. Oh, gracias a Dios, gracias al Padre, gracias Padre. Y hoy, Padre, te rogamos que hagas esos milagros. Señor, tu palabra dice que en Dios haremos proezas. Declare eso: en Dios haremos proezas. Diga: en Dios haremos proezas. Quizá tú no tienes muchos recursos, pero tú vas a decir: en Dios haremos proezas, y Él derrotará a nuestros enemigos. ¡Hey, alabacaya, samarabacaya! Ora ahí donde tú estás, dile: Padre, gracias, porque tú vas a tomar esos recursos que para mí son insignificantes, esos recursos que para mí son muy pequeños, esos recursos que para mí quizá no significan mayor cosa, pero tú los vas a multiplicar y yo veré la gloria de Dios. Dígalo allí donde usted está. Gloria a Dios. Dígale: decido entrar en la bendición de Dios. Anda la bayanda la basere bequeya. Ora ahí donde tú estás. Dile: Padre, gracias, porque hoy mi vida cambia para bien. Hoy mi vida cambia para bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí donde tú estás, sigue orando y démosle la gloria a Dios, porque hay un cambio en nuestras vidas, hay un cambio en nosotros, hay un cambio personalmente, congregacionalmente, pero esto también se extiende por toda Colombia para la gloria de Dios. Arriba esa adoración. Damos la gloria a Cristo. Aleluya. Levante sus manos, digámosle: Señor, gracias. Señor, tú levantaste a tu iglesia, una iglesia poderosa, con orfanatos, hospitales, universidades, y lo perdimos todo, Señor, porque las nuevas generaciones cambiaron la gloria de Dios, Señor. Y hoy tú nos estás hablando por nosotros y por nuestras generaciones. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, porque golpea la tierra, Señor, en ayuno, en oración, en vigilia, en testimonio, pero también en el dar, Señor, en el ayudar al necesitado, Padre. Gracias. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, Padre de la gloria, gracias, Señor. Oramos, Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre todos nosotros para hacer la obra, y que al entrenar a todos los pastores en Colombia haya una transformación en la iglesia cristiana y alcancemos a muchos, Padre, para ti, en el nombre de Jesús. Y Padre, tú nos das semilla para sembrar y pan para comer, y ofrendamos en esta mañana